Hoy 40 Minutos les propone un programa de diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y un especialista en materia de salud. Él es cirujano, médico sanitarista, docente, investigador y ex ministro de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del doctor Ginés González García, un referente para hablar especialmente sobre el panorama de la salud pública en la Argentina hoy y hacia el futuro. Bienvenidos a 40 Minutos. Hoy tenemos nuevamente un programa especial de 40 minutos. Esta vez vamos a tocar un tema vinculado a la salud desde distintos aspectos, desde el aspecto médico, desde el aspecto del funcionario público, desde el aspecto del docente. Hemos convocado para este programa especial a un especialista, a un cirujano que fue también ministro de Salud de la Nación, de Salud y Ambiente de la Nación, y que fue embajador argentino en Chile. Estamos con el doctor Ginés González García. Ginés, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de recibirlos, a vos, al programa, en nuestra casa, y bueno, contento con volver a la patria después de tantos años en Chile, y contento de seguir haciendo lo que he hecho toda mi vida, trabajar para mejorar la salud colectiva de los argentinos, desde el Estado cuando tuve el honor de ser ministro, o desde Salud ahora que estamos en este lugar trabajando, haciendo docencia, investigación y en algún punto prédica. Yo nunca me olvido que Perón decía que la política tiene que tener predicadores, y yo creo que en este sentido la función pública cuando uno está y el honor de la función pública cuando uno estuvo, tiene que hacer eso, tiene que seguir haciendo prédica, tratar de dar ejemplos y tratar de contribuir al mejoramiento nada menos que de la salud de los argentinos, ¿no? Ginés, estamos en Isalud por motivos bastante especiales. Isalud está por cumplir 25 años de vida. Contanos un poco cómo iniciaste Isalud, cómo iniciaste, porque esto de la prédica desde la función pública, que fue una tarea docente importante, la trasladaste antes a el trabajo en Isalud. Contanos esto de cómo surge Isalud, porque vos sos un médico sanitarista, que tampoco hay tantos ni abundan, ¿no? No, y no me preguntes. Especialistas en salud pública, que tampoco abundan. No me Contanos preguntes qué significa eso, porque no me va a costar explicártelo, porque nunca se lo puedo explicar a mi mamá, que siempre me preguntaba, nene, ¿qué es lo que vos haces? Y yo decía, mira, mami, yo que trato de hacer las cosas que debe hacer un médico, es cuidar a la gente, pero en términos colectivos, no de a uno, sino de a muchos. Digo, para definir un poco qué es hacer medicina sanitaria, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, obviamente Isalud nació hace 25 años. Cuando yo estuve en la provincia de Buenos Aires como ministro con la gobernación de Cafiero, hice un buen equipo, yo había ido solito, y se me ocurrió que en general a todas las personas, Estamos hablando del año para y yo refrescar la estuve ahí memoria. del 88 al 91. Bien. Cuando estaba terminando el año 91, por eso los 25 años, le dije a mi equipo, che, más allá de que no continuemos en la función, creo que hay que seguir haciendo las cosas que uno tiene que hacer con responsabilidad social, con compromiso aún fuera del Estado. El Estado no es el único lugar donde uno puede contribuir al bien común. Y en ese sentido entonces hicimos Isalud, también te digo con toda confianza, nunca creí que fuera tan importante como lo que es ahora, importante en el sentido de su volumen, Sí, claro. Isalud, la cantidad de alumnos que tiene, sus publicaciones, sus investigaciones, sus trabajos. Pero la idea fue esa, no quedar un poco después de la enorme experiencia que uno adquiere en la función pública, simplemente absolutamente sin compromiso y sin funciones, y por eso hicimos la Fundación Plasmar Isalud. todo esto. Después vino la Universidad Isalud, después vinieron un montón de desarrollos en estos años, de los cuales estoy orgulloso, pero que tuvieron que ver con eso, no dejar una experiencia fuerte en el sector público absolutamente abandonada simplemente porque uno está sentado en el sillón de un cargo, ¿no?
Y básicamente, claro, la currícula de iSalud o las carreras que hay en iSalud tienen que ver con la gestión de la salud en lo público, ¿no? Tienen que ver con Es que apuntalar eso, yo ¿no? creo, mi querida amiga, que después de tantos años de estar en esto, el problema acá no son los objetivos a donde queremos ir. El problema es cómo vamos y saber cómo lo hacemos. En general, nadie está en contra de la salud para todos, del acceso universal, de que cada cual tenga lo que necesita según su necesidad. Es muy difícil encontrar que alguien diga en contra de eso. Ninguna sociedad contemporánea hoy está con negarle la salud a nadie o que simplemente una persona, por ser pobre, tenga cuerpo de pobre, o sea, tenga la salud o la reparación de la salud que necesita. Pero todo esto, que si bien es una coincidencia colectiva, a veces choca con las dificultades, creo yo que en esto parecido a la educación, que tiene que ver con cómo hacer las cosas mejor para que esto funcione y para que esto desee. Y por eso nosotros trabajamos mucho acá en gestión, en saber no solo qué hacer, sino cómo hacerlo. Las herramientas, la metodología, el camino por el que se construye. Sí, sí, más allá de las ideologías, Sí, claro, que algunos creen que hay que ir más para allá, otros más, no, bueno, claro. eso cada cual tiene la suya y todos la respetamos. Lo que queremos es decir, muchachos, es importante y chicas, ¿no? Lo importante es saber cómo hacemos para mejorar, cómo hacemos para que no me esfuerzo que hace la sociedad rinda más, que llegue a todos, que en una sociedad que es injusta tenga un poco más de justicia en salud, o sea, que cada cual según su necesidad y no solo este mundo que parece estar diferenciado en la salud para los ricos y la salud para los pobres. En ese sentido me parece que esto es un ideal no solo nuestro, sino de toda la sociedad. Y en ese sentido hay que reforzarlo, porque la verdad, tal como está la cosa, y hay una salud para los que de arriba y una salud para los de abajo. Y esto hay que romperlo. Ninguna sociedad tiene gobernabilidad, coherencia, consistencia, si no tiene la responsabilidad colectiva de decir, todos tenemos que ver con que la salud tenga igualdad de acceso para todos, ¿no? Claro, y en esto hay bastante poca, si se quiere, responsabilidad social por parte de los privados prestadores de salud, ¿no? En realidad se ocupan bastante menos de la salud que de la atención de las enfermedades. Yo creo que se apunta más a la atención de la enfermedad y después individualmente cada uno, estoy hablando por ahí, si se quiere, de las obras sociales, cada uno mide hasta cuándo va al médico o no, pero no se atiende la salud como un problema colectivo. O sea, no he visto que ninguna obra social o ningún prestador concreto de salud diga, bueno, a ver, agarro por ejemplo los determinantes sociales de la salud a los que apunta Amartya Sen, que es como nuestra cabeza de pensamiento en responsabilidad social y obviamente en el tema de la Organización Mundial de la Salud un referente conceptual máximo, ¿no? Pero, a ver, si trabajaran sobre los determinantes sociales de la salud, acompañando al Estado, creo que la mirada y el compromiso sobre la salud sería otro, ¿no, Ginés? No, de acuerdo totalmente contigo. Es claro que la salud no depende solo del sistema de salud y cómo uno haga la atención médica. Depende de muchas variables que están fuera del sistema de salud, como vos decís, los determinantes, y como vos decís, Amartya Sen, que felizmente tuvimos la ocasión de tenerlo muchas veces en nuestra patria, entre los esfuerzos que has hecho vos y tu organización. Pero lo que sucede es que en realidad ese pensamiento que en principio nadie lo perturba, nadie dice no, eso está mal, nadie lo combate, pero después se ejercita poco. Entonces, tal como la responsabilidad social, un tema que es muy caro a tu historia, en donde en realidad todo el mundo está de acuerdo, pero después vos y yo sabemos que no hace mucho. A veces lo que hacen tiene que ver más bien con un marketing empresarial que como una responsabilidad concreta. Pero por eso uno no debe dejar de ser un predicador de eso, porque eso me parece que es parte de buscar la cohesión social, las cosas que necesita la sociedad solidaria, para seguir siendo una sociedad. Hoy el mundo está lleno de ejemplos insolidarios y muchas de esas cosas es lo que sucede justamente por las crisis que hay o estos fenómenos tremendos que nos sorprendemos cuando escuchamos cada día de no inclusión o de distritos, por decirte, un fenómeno
menos relevante, pero quizás más contundente, ¿no? De que algunos municipios de nuestro país digan, a este no lo atiendo porque no es de mi distrito. Claro, Esos son rasgos insolidarios que son muy feos y que en un país que si bien tiene muchas tradiciones que en muchos aspectos son valoradas en los países vecinos, yo he vivido en Chile tantos años, como por ejemplo el acceso universal a los servicios públicos de salud, no podemos que entre el propio sector público empiece a haber rechazo porque no vive en este lugar o es de otro lugar. Y esto tiene más que... en un país, perdón, como el nuestro, donde por ejemplo los hospitales públicos del sur atienden a población de países limítrofes, concretamente Chile, ya que estamos en el caso. No, claro, vos tenés razón, vos has vivido en Santa Cruz Claro, muchos años, claro. Yo sabes nací cuántos ahí. partos de ahí Claro. se suceden desde Chile. Yo me acuerdo cuando la presidenta Bachelet conversábamos, una buena amiga y una persona muy comprometida socialmente. Yo le decía, ¿por qué teniendo como tiene una historia sanitaria Chile, hay tantos chilenos que se van a Argentina a atenderse? Y esa, la inhibición es el acceso económico. Vos sabés que aún los servicios públicos están arancelados. Yo le decía, hay que romper con eso. La presidenta me decía, no es fácil, es una larga historia. Pero bueno, vuelvo a la Argentina. La Argentina tiene una historia de acceso universal, que es una de las grandes, a mi modo de ver, emblemas y banderas de la Argentina, porque por eso la Argentina ha sido tan mosaico de razas, ha incluido a tanta gente de distintos países, ha incluido con un fenomenal funcionamiento que lleva árabes y judíos, todas las religiones, todos los países, en un momento que el mundo está muy controvertido con eso. Y la salud es un formidable vehículo de inclusión, porque la salud realmente es uno de los bienes más preciados de las personas. Y yo digo siempre, ninguna sociedad, a lo mejor una sociedad acepta que haya auto de rico, auto de pobre, no tengan auto, o casa de rico y casa de pobre, o ropa de rico y ropa de pobre la gente. Pero ninguna acepta que uno tenga cuerpo de pobre, simplemente por no tener dinero. Y en ese sentido, el sector público es un fenomenal ejemplo de cómo tenemos un lugar donde la equidad en salud está presente. Por eso que el sector público rechace gente porque no está habitando ahí, me parece tremendo. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, Sociedades Offshore, emblema de la falta de ética empresarial. Un diálogo entre Ricardo Nielsen, ex titular de la IGJ, y Alessandra Minichelli para entender todo sobre este tema. Además, Río 2016, medalla de oro a la sustentabilidad, una nueva mirada a los Juegos Olímpicos. Tendencias actuales en RSE por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fors. Seguimos compartiendo con ustedes el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el doctor Ginés González García. Ahora, sobre los posibles impactos de la crisis actual sobre la salud, logros y fallas de distintos programas y avance e inequidades en materia de salud en Argentina. ¿Vos sentís como ministro de Salud de la Nación que lograste sí o sí la accesibilidad universal en medicamentos? Y por ahí esto de accesibilidad universal en salud, para algún sector de la población sí, pero para todos no. Te pregunto esto porque por ahí, ¿qué pasaría si todos dejamos de tener obras sociales y vamos a la atención pública de la salud? Colapsan los hospitales, hay otra prestación de no tan buena calidad. ¿Qué puede pasar en ese caso? Porque hay casos en nuestro país donde, qué sé yo, Formosa, Santa Cruz, década anterior al 2003, San Luis, tienen hospitales públicos y los hospitales públicos funcionan. ¿Qué hace el Estado en esos casos o el Estado provincial? ¿Controla más al prestador privado? ¿Lo excluye del sistema? ¿Qué pasa que no todos tenemos acceso a la salud pública y de calidad? Y tenemos que recurrir a veces a prestadores privados. A ver, en el tema de medicamentos, que es lo primero que preguntaste,
ha sido un fenómeno muy fuerte en mi vida. Fue un boom. Sí, pero el genérico, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Le dio posibilidad a la gente elegir el precio. Mirá el lío que hay todavía todos los días con medicamentos y el precio. Y hacen anuncios que a mi modo de ver son inefectivos, que la canasta de medicamentos, que congelan los precios. Con la normativa. Sí, claro, pero decir, trabajar fuertemente en la política de prescripción por nombre genérico es lo único que contiene los precios, hacer que haya competencia, hace que el médico sea el único que elige el medicamento, pero el paciente es el único que elige el precio, claro. Cosas de ese tipo. Así que, en ese sentido, es un viejo problema que creo yo, no solo que el gobierno actual, sino que el gobierno anterior, sobre el final, tampoco lo abordó correctamente, para ser justo. Y en ese sentido creo que es un tema que duele mucho a la gente, y sobre todo a la gente que menos tiene. El Remediar ha sido un extraordinario programa porque le da acceso a los que menos tienen. Y no te olvides, mi querida amiga, que después del gasto en alimentos, que es el primer factor de gasto en los hogares pobres, el segundo lugar por frecuencia de gasto y por magnitud son medicamentos. O sea que darle medicamentos o proveerlos el acceso gratuito a la gente de menores ingresos es también una manera de meterle dinero en el bolsillo, en un momento que el bolsillo está bastante saqueado por distintas cosas. Con respecto a lo que vos decís de la salud colectiva, es cierto, nosotros tenemos un sistema muy dividido, muy fragmentado, donde, bueno, hay distintos estamentos. Yo, entre otras cosas, si bien soy un defensor de lo público, te confieso que creo y quiero mucho a las obras sociales. Las obras sociales son un ejemplo magnífico de provisión de servicios a los trabajadores y a su familia. Llevan muchos años. Yo creo que son realmente muy eficientes. Le generan identidad, pertenencia, cohesión. Y en ese sentido, en general, más allá de que pueda tener algún defecto, es una cosa muy positiva de la Argentina. Pero creo que la Argentina tiene que buscar, de alguna manera, darle cohesión global al sistema. O sea, hay demasiada fragmentación, demasiada división, demasiada diferencia entre lo que tiene una provincia, uno como servicio, y la que tiene otra. Y en ese sentido el rol del Estado Nacional es fundamental. El Estado tiene que favorecer la equidad intrapaís. La Argentina somos muchos países. No es lo mismo una provincia del norte, por no nombrar ninguna, pero todos sabemos que por ahí una provincia del centro o la capital misma. Y en ese sentido, el que puede hacer una equiparación de equidad y de nivelación es el Gobierno Nacional y es el Ministerio Nacional. Por eso es muy importante el rol del Ministerio Nacional, para disminuir las terribles diferencias que hay entre provincias. En los últimos años se han disminuido. Cuando yo fui ministro, por ejemplo, la diferencia de mortalidad infantil era 3-1, entre las provincias que estaban peor y las que estaban mejor. Hoy esa diferencia ha mejorado, hoy es 2-1, pero no deja de ser duro que entre la ciudad de Buenos Aires, o la provincia de Neuquén, o Tierra del Fuego y otra provincia argentina todavía sea grave. Y eso es función del Estado Nacional, más allá de que somos un país federal y todo eso, equiparar esa diferencia y hacer que la equidad sea igual y que un argentino naciendo en Tierra del Fuego o naciendo en Jujuy tenga las mismas oportunidades. Y Ginés, yo estaba repasando que por ahí en el 2005, siendo vos ministro de Salud, pudiste lograr que baje la mortalidad infantil 2 dígitos. Y lo hiciste cuando, si se quiere, el sistema de infraestructura en obras para contener esto de los determinantes sociales de la salud, cloacas, agua, vivienda digna con núcleos húmedos y etcétera, etcétera, era como muy incipiente. O sea, lo pudiste sacar al tema de la mortalidad infantil de lo que significaba esa afectación concreta de los determinantes sociales y pudiste resolverlo. ¿Qué hiciste básicamente para que eso pasara? La verdad, Lili, tenía mucho miedo para decírtelo, porque yo había visto y mirado en el mundo que había pasado con otras crisis. La crisis socioeconómica, como la que tuvo Argentina en 2001-2002, tiene un impacto tremendo, negativo, por supuesto, sobre la salud. Y había mirado los ejemplos que había de otras crisis, por ejemplo, la crisis rusa del 94, que fue calamitosa. Rusia no solo aumentó la mortalidad infantil, sino
disminuyó la esperanza de vida, tuvo consecuencias muy, muy duras para la salud. Así que mi obsesión era ver cómo hacíamos. Creo que hicimos una política enérgica, 2002, 2003, que tuvo que ver con remediar, con atención primaria, con provisión de leche, con médico comunitario, muchos programas que tenían a reforzar estas cuestiones. Y la verdad que la gente no valora lo que nos sucede, por supuesto, pero nosotros no tuvimos ningún impacto regresivo por la crisis. Te cuento una cosa, el mundo del 2008-2009, como vos sabés, tuvo también una crisis económica mundial. Y hoy está probado que esa crisis ha tenido impacto en mortalidad infantil, en aumento de muchas patologías. La exclusión fue una crisis humanitaria, además. Sí, tremendo, pero tuvo que ver no solo con mortalidad infantil, con mortalidad materna, con mortalidad por infectos contagiosos, hasta por mortalidad por cánceres. Claro. Con lo cual, viste, es muy complicado. Yo a veces tengo miedo que esta crisis que estamos viviendo ahora en el 2016, porque no me parece que haya una política activa para compensarla, como mal, regular o bien intentamos nosotros muy fuertemente, hoy no está eso presente. Y tengo miedo que este descalabro que hay en términos socioeconómicos en la Argentina tenga un impacto regresivo sobre todos los indicadores de salud. Ojalá que me equivoque y lo deseo fervientemente, pero tengo un poquito de temor por eso. Porque cuando vos tenés una política de este tipo, que combina tantos factores negativos sobre la población, determinantes, como decís vos, uno tiene que tener una actividad en salud mucho más fuerte, mucho más presente, mucho más extensible, mucho más dirigida a todo. Y asistencial, porque el programa de leche materna es asistencial puro y duro y se afectan muchos recursos públicos. Bueno, por ejemplo, una de las preocupaciones que tengo, en los primeros 6 meses de este año no hubo leche provista por Nación en la provincia. Y tiene un doble efecto. Primero, que no hay leche. Y segundo, que la provincia, como estaban acostumbradas a que esto era una actitud de nación y un sistema de nación, tampoco tenían ninguna posibilidad, ninguna previsión. Claro. O sea, compraron un poquito lo que pudieron y en muchos casos lo que pasó es que no hubo leche para los chicos ni para las mamás embarazadas, ¿no? Claro. ¿Y cómo está hoy el programa Remediar? ¿No existe más? ¿Está reformulado? No, el programa Remediar de entrada por este gobierno fue intentado ser, para mi madre, sí, desmantelado. Yo creí que eso era una reacción absurda, traté de hacer lo que pude sin hacer ruido por afuera, contactándome con el gobierno, no con el Ministerio de Salud, porque era el que no escuchaba, sino con el gobierno. Y creo que en principio tuvo alguna respuesta, porque el programa sigue. Por supuesto están ahora diciendo que le cambian el nombre y ese tipo de cosas. Para empoderarse. Sí, o para hacer un poquito de marketing. Claro. Pero el programa que es un programa de distribución y de equidad maravilloso, después de 14 años valorado por todo el mundo, los organismos internacionales, los organismos nacionales, felizmente las últimas informaciones que tengo, que va a seguir, vuelvo a decir, cambiándole el nombre, pero va a seguir. Y eso es bueno para la gente. Claro, y sobre todo es bueno que siga y que ahora, como decís vos, que estamos ante una crisis también, el trabajo de la evaluación de las enfermedades prevalentes en cada región del país, un país tan extenso, un país geográficamente tan distinto, tan diverso en personas, en calidad de vida, en distancia, etcétera, el trabajo sobre la determinación de las enfermedades prevalentes, que el Ministerio de Salud, por lo menos en la etapa en la que vos fuiste ministro, fue muy preciso. Eso no puede perderse, tiene que volver a plantearse. Totalmente. Porque en realidad hay mucha movilidad, la gente nace, crece, se muere, o sea, creo que hoy la crisis que está tocando de vuelta a las personas fuertemente requiere que sea replanteado en estos términos, ¿no? No, seguro, no, más que nunca es necesaria una política activa, una política que nivele en lo que pueda las distintas realidades que hay entre las muchas argentinas que son la Argentina, que las hay, y en eso el papel activo del Ministerio de Salud de la Nación es fundamental. La rectoría del Ministerio y de las Salud políticas públicas, claro. A veces yo tengo miedo porque me parece que en muchos aspectos no está a la altura de las circunstancias lo que está sucediendo.
Queda mucho más de este interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el doctor Ginés González García sobre temas como desnutrición, mortalidad infantil, prevención del SIDA y sobre el impacto de la crisis actual en la Argentina sobre la salud pública. Temas que vamos a compartir con ustedes la próxima semana en un nuevo programa especial de 40 minutos. Gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando.